Así queda en la grabación. La charla de hoy se llama Ecología, Medio Ambiente y Discurso, Perspectivas Críticas frente a la Crisis Climática, que está a cargo de Diego Forte. Diego es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires y doctor también en Letras por la Universidad de El Salvador. Es investigador en análisis del discurso, ecolingüística y multimodalidad, y desde el 2015 es delegado regional de la Asociación Internacional de Ecolingüística. No sé si me estoy olvidando de algo, si no, le cedo la palabra a Diego. Gracias, Rocío. Sí, no, más o menos con eso creo que estamos. Dos cuestiones, por favor, avísame cómo vengo con el tiempo. Y bueno, nada, yendo a lo que nos ocupa hoy, lo que quería hacer hoy un poco en este rato que tenemos es hacer una breve introducción a cómo se habla y cómo se piensa la ecología, el medio ambiente en el discurso, cómo se lo ha hecho en estos últimos 30 años más o menos, y de qué hablamos cuando hablamos de ecología y de medio ambiente. Porque lo que suele pasar es que mencionamos o hablamos medio a la ligera del asunto, pero nunca que termina Perdón, Diego, te interrumpo porque pensé que era yo, que estoy en el medio del quilombo, pero me dicen que se escucha un poquito bajo. Espérate, a ver si soy yo. Dame un segundo. A ver, ahora se escucha mejor ahí. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, ahora que me escuchan. La idea es un poco definir qué es medio ambiente, qué es discurso, cómo hablamos de medio ambiente y discurso y por qué hablamos así. Entonces, voy a compartirles una presentación. ¿Se ve la presentación ahí? Está cargando, me parece, sí. Bueno, avísenme cuando cargue. Ahí está. Perfecto, ¿se ve la filmina de premisas básicas? Sí. Bien. Buenísimo. Bueno, entonces, ya empezando formalmente con todas las estupideces que quería comentar hoy. En principio, me interesaría tener en cuenta estas tres afirmaciones que van a surcar un poco todo lo que vamos a comentar. Por un lado, el lenguaje es un constructor de categorías, de historias y de discursos. Por otro, que ecologismo o ecología no es lo mismo que ambientalismo. Y luego que vamos a encontrar un montón de cruces transversales a estas dos cuestiones anteriores, que tienen que ver con la ciencia, la industria y el desarrollo, y otras cuestiones más. Entonces, solo recuerden esto y manténganlo en mente mientras avanzamos, porque vamos a profundizar un poco más. Pero estas tres cosas me interesaba tenerlas como de arranque claras. Entonces, vamos primero con esta cuestión de que el discurso construye categorías, el lenguaje construye categorías. En este sentido, probablemente quienes vengan de alguna carrera que tenga algo que ver con lingüística o letras, han oído hablar tanto del relativismo lingüístico como de hegemonía discursiva. Y estas son las dos cuestiones que vamos a tener en cuenta a la hora de pensar un poco cómo se piensa y cómo se habla de ecología y de medio ambiente. El relativismo lingüístico
voy a ser muy grosero con esto, no quiero detenerme demasiado en cuestiones técnicas, pero la idea es ir directamente a la definición de Worf, que dice que el lenguaje no es simplemente un dispositivo para describir la experiencia, sino un marco que la define, moldea la manera en que pensamos y determina en qué podemos pensar. Bueno, como les decía, el relativismo lingüístico ha tenido diferentes alcances, es una teoría discutida en muchos aspectos, pero lo que sí se puede decir es que el lenguaje de alguna forma construye el mundo que tenemos alrededor, que lo que vemos, la forma en la que hablamos no es simplemente una forma de describir lo que tenemos alrededor y lo que vemos en el mundo, sino de construirlo. Y en ese sentido podemos decir que el lenguaje también construye narrativas que terminan siendo historias a través de las cuales vivimos de alguna forma. Steele señala en ese sentido que las narrativas son estructuras cognitivas presentes en las mentes de los individuos que influencian la forma en la que perciben el mundo. En este sentido puede decirse que vivimos a través de historias narrativas presentes en nuestras mentes y construidas a través de nuestra cultura o sociedad particular. Es decir, cada sociedad, la sociedad occidental, a grandes rasgos en la que vivimos, construye una serie de narrativas en las cuales nosotros nos insertamos a través de nuestro discurso y de nuestras vidas diarias y desempeñamos roles dentro de esa narrativa. Entonces es normal que veamos nuestra vida y el mundo a través de esas narrativas. Puede parecer algo complejo, pero ahora vamos a ir un poco más adentro en esto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una de las narrativas más comunes, tiene que ver con el desenvolvimiento en nuestras vidas y cómo, por ejemplo, los humanos necesitamos dinero para sobrevivir. Esta narrativa va a implicar un montón de construcciones que la sustentan. Es decir, si los humanos necesitamos dinero para vivir, el dinero se gana con el trabajo. El trabajo produce bienes y servicios. Producir bienes y servicios genera dinero. El dinero nos permite hacer cosas que queremos. Por lo tanto, podemos decir que producir bienes y servicios es bueno. Entonces, ninguna de estas cosas a priori es ni natural, ni necesaria, ni está bien necesariamente. Pero insertándonos en esta narrativa, por ejemplo, lo que hacemos es ocupar determinados roles y desarrollar determinados procesos que tienen que ver justamente con esa narrativa. De esta forma, las narrativas, por poner un ejemplo bastante práctico, impactan en nuestra forma de vida y en el mundo material que tenemos alrededor. Entonces, como les decía, si los humanos necesitamos dinero para vivir, y todos, digamos, pongamos por caso, en la sociedad occidental, tenemos más o menos una idea similar de que esto es así, de que esto está bien, y de que todos los días tenemos que levantarnos temprano para ir a trabajar, para ganar plata y para ocupar un determinado rol en la sociedad, poder conseguir ese dinero y hacer lo que queremos. Entonces, compartimos esa narrativa y nuestra sociedad va a generar determinados discursos que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones económicas, cuestiones laborales. Y en esa narrativa se van a asignar roles, no solo a nosotros, sino a cada una de las actividades que esa sociedad está contemplando. Entonces, si pensamos de nuevo que necesitamos dinero para vivir y hablamos de una determinada forma y producimos discursos que tienen que ver con esa organización en torno a esa narrativa, el impacto va a ser de una determinada forma. Entonces, hablamos de economía o de relaciones laborales de una determinada forma, o, digo, por hacerlo más específico, hablemos de capitalismo. Este capitalismo va a producir un determinado conjunto de relaciones de poder que van a impactar de una determinada forma en este caso, el planeta, el medio ambiente, el ecosistema. Entonces, ¿cómo adentrarnos un poco más en esto, en nuestra temática? Me gustan las definiciones, así que acá voy a necesitar otra vez parar un poco para aclarar
estos dos términos que me parecen importantes. ¿Se ve esto? ¿Estamos viendo la filmina de ecología y medio ambiente? Sí. Perfecto, gracias. Aquí nuevamente, bueno, voy a acudir a la RAE, que no es que me caiga simpática, pero me pareció que era el mejor, probablemente la definición más consensuada. Por un lado, de ecología, que de acuerdo a la última entrada del término en el diccionario de la RAE, dice que es la ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. Esa es la primera acepción. La segunda es medio ambiente. O sea que la RAE de alguna forma está ligando esto, o está sugiriendo que hay un punto de contacto entre ambos términos. Por otro lado, la definición, las tres definiciones que da de medio ambiente tienen que ver con que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno. La segunda es que aire o atmósfera de un lugar. Y tercero, el conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales y económicas, etcétera, de un lugar, una colectividad o una época. Entonces, en principio lo que podemos rescatar de estas dos definiciones es que, por un lado, cuando se habla de ecología, se habla más bien de un sistema, de un ecosistema, y de una serie de relaciones que se dan dentro de ese ecosistema. Mientras que cuando hablamos de medio ambiente, estamos específicamente hablando del entorno de algo. Estas dos definiciones son súper importantes. Recuérdenlas un rato. Gracias Crespo, que son dos investigadores de la Universidad de Buenos Aires, que no son ni de letras, ni de lingüística, ni de análisis del discurso, son particularmente de la Facultad de Ciencias Exactas, son biólogos los dos, y en el 2015 editaron un libro bastante interesante que se llama Nunca fuimos ambientalistas, donde trazan toda la historia de los discursos que tienen que ver con el ecosistema, desde la antigüedad clásica hasta la actualidad, y mencionan justamente algo similar a esta dicotomía que yo acabo de presentar. Lo que ellos dicen es que, por un lado, está la preservación de la virginidad del sistema, lo que mencionaríamos como ecosistema, y por otro lado, la posición conservacionista que favorece su protección desde una perspectiva netamente antropocéntrica, fundamentalmente para seguir contando con aquellos recursos útiles al ser humano. La primera aproximación al ambientalismo es históricamente expresada en términos más bien espirituales y románticos, típicos del trascendentalismo americano y del romanticismo europeo. La segunda posición se asocia al utilitarismo y a aquella filosofía social que asume como objetivo el mayor bien para el mayor número de gente. La interpretación individual que se haga del concepto de desarrollo sustentable está condicionada por la posición que se mantenga dentro de este espectro. Bien, aquí una salvedad. Yo estoy hablando, tal igual que Greco y Crespo, de ecología y ambientalismo como dos polos, pero es muy común que varios elementos de ambos discursos se mezclen, se confundan. Hacia el final de esta charla vamos a ver un poco que hay un puñado de ellos que siempre prevalecen y que tienen que ver con determinadas perspectivas actuales, y que es lo que nos permite definir estos dos polos, por llamarlo de alguna forma. Pero en muchos casos lo que encontramos es que no queda del todo claro de qué se habla cuando se habla de ambientalismo o de ecología. Bueno, continuamos. Los discursos que tienen más que ver con estas perspectivas ecológicas, o que yo acá, a falta de un término mejor, estoy denominando ecodiscursos, se pueden trazar, de hecho, Greco y Crespo lo describen también desde esa perspectiva, desde la antigüedad clásica, más o menos hasta la actualidad, rescatando diferentes elementos que tienen que ver con esta forma en que las sociedades occidentales nos hemos construido respecto del mundo que nos rodea y las relaciones que tenemos con otros seres vivos con los cuales compartimos el planeta. Desde esta perspectiva, una de las primeras discusiones, las del pitagorismo, y que no puede denominarse un movimiento animalista, pero sí es uno de los primeros en la antigüedad clásica que empieza a discutir un poco la posición, digamos, no antropocéntrica dentro del conjunto de
de seres vivos. Igual es un poco discutible esta cuestión porque la posición de Pitágoras no era exactamente opuesta en todo a la de Aristóteles, pero plantea algún tipo de quiebre en esta relación de, digamos, hegemonía humana. En ese sentido, muchos movimientos animalistas han tomado del pitagorismo muchos elementos, incluso, sobre todo durante el siglo XIX, para retomar este tipo de luchas que empezaron, digamos, discutiendo el lugar de los animales dentro de las sociedades humanas, pero que luego terminaban en un revisionismo del lugar de los humanos en el conjunto del ecosistema. De hecho, esto está muy discutido en un libro de Carol Adams, que está traducido, se llama La política social de la carne, donde traza una historia de estos movimientos y su impacto dentro de los movimientos ecologistas. A esto, yo en realidad, más que, además del antecedente del pitagorismo, lo que, digamos, más impactó en los discursos actuales respecto del medio ambiente tiene que ver con los movimientos contraculturales de los 60 y con el ingreso sobre todo de, digamos, discursos como los del budismo de Oriente y este tipo de ideas que hasta la segunda posguerra no eran conocidas en Occidente, y justamente con los movimientos contraculturales ingresan a Occidente ideas que tienen que ver con un equilibrio con la tierra, un equilibrio con el ecosistema y pensarnos de otra forma respecto a las relaciones de poder que mantenemos con el entorno. Piensen que después de las dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, se empieza a pensar mucho esta situación de cuál es el lugar y cuál es la potestad que los humanos tenemos para destruir determinadas cuestiones de la Tierra. El ingreso de estos movimientos contraculturales en los 60 lleva al desarrollo en los 70 de movimientos ecologistas. Piensen que Greenpeace se funda en el 76, si no me equivoco, y atrás de Greenpeace empiezan a aparecer un montón de movimientos más que tienen que ver con la lucha por el medio ambiente. Luego, muchos de estos elementos son retomados por grupos transgenistas, antiespecistas, sobre todo en los últimos 15 años. En países como España hay muchos grupos que reivindican sobre todo cuestiones del animalismo del antiespecismo, perdón, al ecologismo. Hay casi un paso en estos movimientos, y en Argentina, en Buenos Aires particularmente, también ha crecido bastante. Finalmente, lo que ha tenido más impacto en los últimos 15 años tiene que ver con los activistas individuales de renombre, que no todos se vuelcan por este tipo de discursos, los que yo estoy denominando ecodiscursos, sino que muchos van para el lado del ambientalismo, pero casos como el de Greta Thunberg o incluso Leonardo DiCaprio están más emparentados con este tipo de discursos, ya que aun cuando no lo plantean, en el caso de DiCaprio, no tan abiertamente, pero sí plantean medidas que implican de alguna forma una ruptura con un antropocentrismo. Entonces, los ecodiscursos, volviendo a la cuestión de las narrativas, plantean las categorías, las construcciones narrativas que subyacen a estos discursos, tienen que ver con que los humanos somos parte de un ecosistema, todos los seres vivos tienen su lugar en el ecosistema, todos los seres vivos son necesarios, y las posiciones que atentan contra este equilibrio son nocivas, de alguna forma, en mayor o menor medida. Esta es un poco la narrativa que rige la idea atrás de estos discursos que yo estoy llamando ecodiscursos, y que tienen que ver más que nada con esta construcción que denominamos ecología, y que tiene que ver con resquebrajar de alguna forma esta idea de antropocentrismo imperante. Por otro lado, lo que conocemos como ambientalismo, si bien toma algunos elementos, o muchas de las discusiones que da el ambientalismo tienen que ver con parte de estos antecedentes que yo he mencionado dentro del ecologismo,
Propiamente dicho, el ambientalismo nace con la conferencia de Estocolmo en el 72, primeramente, y sobre todo sienta bases con el informe Brundtland en el 87. En el 72 se empieza a discutir, es como el nacimiento político del movimiento ambientalista o del ambientalismo, del discurso ambientalista en el mundo, cuando se empieza a hablar de una serie de problemáticas que tienen que ver con la contaminación y con que esto se está volviendo problemático para nuestro futuro. Y el informe Brundtland, de alguna forma, establece de forma más fuerte cómo se va a hablar de esto de ahí para adelante. ¿Qué narrativa subyace detrás del ambientalismo? La idea es que los humanos dominamos el mundo, la naturaleza es un recurso, los humanos necesitamos recursos para vivir, estos recursos son limitados, por lo cual tenemos que cuidar nuestro entorno para que estos recursos no se agoten, pero a la vez no podemos dejar de utilizar elementos de nuestro entorno para vivir. Vamos a ver que esta narrativa está muy emparentada con otras narrativas que ya conocemos, pero la idea que subyace fuertemente es esta. Entonces, lo que pasa es que cuando consideramos a la naturaleza como un recurso, es que en discursos desde los manuales escolares hasta los manuales industriales, empiezan a describir los elementos naturales en esa clave. Piensen, todos nosotros hemos pasado por la escuela primaria y nos han hablado de recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Y en general, lo que podemos decir de alguna forma es que hablar de la naturaleza en términos de recursos es categorizarla. La naturaleza no es a priori un recurso. Nosotros, de hecho, somos parte de ella. Entonces, pensarla como recurso implica recategorizar determinados elementos a partir de necesidades humanas. Como les decía, los manuales, tanto escolares como industriales, empiezan a pensar esto así. El factor o recurso productivo tierra es el lugar o el espacio donde se desarrolla un proceso productivo. Esto está ligado a un discurso que tiene que ver con, por un lado, lo industrial y por otro lado, con lo comercial en última instancia, porque lo que nos interesa es explotar ese recurso, convertirlo en algo vendible. En el 2015, dos lingüistas suecos, Hansel y Holtman, se pusieron a investigar la forma en que los medios de comunicación y las políticas públicas de Suecia hablaban de medio ambiente. Cómo abordaban las cuestiones de la naturaleza o de contaminación, cualquier tipo de discurso. Y analizaron una tonelada de revistas, diarios, programas de televisión, internet, legislación, y ellos llegaron a una clasificación de 4 tipos de discursos sobre el medio ambiente. Por un lado, lo que ellos denominaron fatalismo industrialista, que es una especie de discurso oficial del capitalismo respecto a las cuestiones medioambientales, que tiene que ver, en principio, con sostener esta narrativa de la que veníamos hablando, bien antropocéntrica, en la cual la naturaleza es un recurso, ese recurso debe ser explotado, la industria debe crecer y cualquier tipo de crecimiento es bueno. En ese sentido, lo que el fatalismo industrialista piensa respecto de nuestra relación con el medio ambiente y la crisis climática es que la misma industria cimentada en una ciencia particular que nos trajo hasta acá es la que nos va a sacar de esto. Entonces, la solución no es frenar todo e ir para atrás, sino seguir para adelante y ver a dónde nos lleva nuestro grado de desarrollo. Eso plantea el fatalismo industrialista. Luego ellos identifican lo que denominan el keynesianismo verde, que en algún punto es parecido al fatalismo industrialista, solo que lo que sostiene es que en vez de desmantelar todo el sistema, lo que hay que hacer es crear una oferta verde
y lograr que haya una demanda de esa oferta de industria verde. Entonces, lo que se haría es un reemplazo que no tendría del todo que ver con desmantelar el sistema comercio industrial actual, sino con reemplazar, digamos, reemplazar los recursos y las construcciones que se ven. Por otro lado, tenemos el ecosocialismo, que es algo que se parece un poco más al ecologismo en los términos que veníamos viendo, pero que incluso dentro de los discursos los textos que Hansel y Gutmann analizan, se ve con un cierto derrotismo, es decir, las propias personas que producen este tipo de discursos ven como algo un poco utópico pensar en el desmantelamiento de todo un sistema industrial y el reemplazo por un nuevo sistema, pero en definitiva es lo que plantean. Y finalmente está el escepticismo climático, que es lo que muchos políticos en la actualidad, en algunos lugares particularmente, han planteado, y es que, en su opinión, todo es una mentira, el clima cambia y eso no es responsabilidad del hombre, de los humanos, perdón. Entonces la crisis climática en sí no existe, sino que es básicamente una evolución del planeta. Ahora bien, para Hansel y Gutmann ha habido un desarrollo histórico que tiene que ver con la presentación del informe Brundtland y lo que significó en términos de expansión de este discurso, y ellos plantean tres fases. Por un lado, un despertar político, que es el año, hasta a partir del año inmediatamente después de la publicación del informe. Luego está lo que ellos denominan un consenso blando. Probablemente los que nacimos antes de los 80 recordaremos que durante los 90 se hablaba un poco de la problemática climática, sobre todo el agujero en la capa de ozono, pero no había del todo una posición firme respecto de esto. Finalmente, en el 2009, la conferencia de Copenhague sobre cambio climático, que de acuerdo a los autores fue un total desastre, logra imponer finalmente la idea de fatalismo industrialista, y lo cual equivale a decir, darle carta blanca a las industrias para que sigan para adelante y sigamos avanzando con el mismo modelo con el que veníamos. Entonces, lo que los autores dicen respecto de este fatalismo industrialista es que ante la pregunta de cómo se puede afrontar el desafío climático, la respuesta es que solo se puede hacer siguiendo la lógica de la modernización lineal. Esto significa que la crisis climática debe ser enfrentada con la misma racionalidad deliberada, las mismas pretensiones de control y de gestión de riesgos que han guiado la relación con la naturaleza de la modernidad industrial. Es básicamente eso. No toquemos nada y dejemos que todo siga como está. Eventualmente aparecerá la solución. Y para hablar un poco más finito, lo que este discurso fatalista industrialista sostiene, o lo que hay detrás de esa narrativa, es un desarrollo industrial a cualquier precio, en la incentivación del consumismo, un ambientalismo hueco, o lo que se denomina comúnmente greenwashing, que es básicamente decir, si nuestra industria es limpia, tenemos una etiqueta verde en nuestros productos que dice que fueron producidos sin impacto para el ecosistema. Y bueno, y eso que vemos muy frecuentemente en góndolas y en negocios, pero que de ninguna forma podemos comprobar, porque tenemos que confiar en lo que dice una etiqueta y no podemos saber qué hay más atrás de esa etiqueta, porque en ningún momento podemos nosotros como consumidores trazar qué hay atrás de ese discurso. Y las dos cuestiones más importantes que este fatalismo industrialista presenta es
en lugar de la responsabilidad de los individuos, ustedes piensen que cuántas veces han visto en televisión o en revistas, cerrar el agua, no gastes agua, si tenés un cuerito flojo, cambiarlo, separar la basura para reciclar, que lo cual en algún punto está perfecto, pero el impacto que nosotros como individuos tenemos contra el que la industria tiene es ínfimo. Entonces, el otro punto es que al responsabilizar a los individuos, se libera a las industrias y a los gobiernos de la responsabilidad del manejo de este tipo de situaciones. Bueno, esto es una cita, como verán, del informe de Brundtland. Quiero prestarle particular atención porque me pareció que es un buen ejemplo de cómo el informe impactó en la forma en la que se empezó a hablar de medio ambiente del 87 para adelante. Es decir, fue un elemento vector en algún punto. Nuestro informe, nuestro futuro común, que es como se llamaba el informe, no es la predicción de una decadencia del medio ambiente, de una pobreza y de una penuria cada vez mayores en un mundo siempre contaminado, en medio de recursos en continua disminución. Vemos, por el contrario, la posibilidad de una nueva era de crecimiento económico que ha de fundarse en políticas que sostengan y amplíen la base de recursos del medio ambiente. Y creemos que ese crecimiento es absolutamente indispensable para aliviar la gran pobreza que sigue acentuándose en buena parte del mundo en desarrollo. Ahora, esto como analista del discurso es un festín para mí, por la cantidad de cuestiones que trae para la discusión. En principio, no puedo dejar pasar, y no querría irme hoy sin mencionar justamente lo que dicen las tres primeras líneas. No, el informe dice que no va a ser una predicción de una decadencia del medio ambiente, de una pobreza y de una penuria cada vez mayores en un mundo siempre contaminado en medio de recursos en continua disminución. Que es, si uno lo piensa, desde 1987 hasta acá, lo que ha pasado. Una decadencia del medio ambiente, una pobreza en crecimiento, un mundo cada vez más contaminado y recursos en continua disminución. Ahora, como les decía, como veníamos hablando hace un rato, esto habla de recursos, habla de la posibilidad de crecimiento económico, habla de fundarse en políticas que sostengan y amplíen la base de recursos, que el crecimiento es absolutamente indispensable para aliviar la gran pobreza que sigue acentuándose. Si tuviera que salir 2 segundos de la cuestión ecológica medioambiental, solo me resultaría interesante pensar, por ejemplo, cómo el crecimiento es absolutamente indispensable para aliviar la gran pobreza y no la redistribución de los recursos. Pero nada, es solo un pensamiento sobre todo lo que este tipo de discurso implica. Entonces, veamos en acción esto. Ya les he dado algunos ejemplos de cosas que vemos comúnmente, pero miremoslo un poco más en detalle. Por ejemplo, ¿se ve la fotografía? Sí, se ve, Julián. Bárbaro, gracias. Por ejemplo, esta fotografía. Varias cuestiones aquí. Que la empresa diga en su discurso que nació para ayudar y bueno, está bien, yo tengo que confiar en la imagen de un Julian Weich sonriente que le está prestando su prestigio para que nosotros confiemos, que donen el 50% de los dividendos a 4 ONGs. Bueno, está bien, tengo que decir, confío en Julian Weich, no tengo otra opción. Tendría que decirles que me dejen ver sus balances y me den comprobantes de que eso realmente es así y las ONG digan que sí. Pero bueno, es muy común que justamente hagan este tipo de recursos. Pero a la vez, también, por ejemplo, de hecho, esto tiene como 4 años ya, pero hoy en varios diarios vi varias noticias también de esto y me resulta interesante. Porque las sequías, sobre todo en un país agroexportador como la Argentina, son consideradas
como emergencia agropecuaria y no como catástrofe climática. Justamente, de nuevo, porque los animales y las plantas y el campo en sí son considerados recursos. Entonces, que 20.000 animales mueran ahogados y los campos que sean quemados y arrasados por el agua, eso es nada más que una catástrofe en términos económicos, porque sigue sin pensarse la naturaleza y el contexto desde una perspectiva ecosistémica. La idea es simplemente, esto es nuestro entorno, lo que tenemos cerca y los recursos que necesitamos para subsistir, digamos, entre comillas. Digo, porque si todos nosotros tuviéramos que subsistir, utilizaríamos bastante menos recursos de los que el industrialismo plantea. De hecho, digo, estos son solo algunos ejemplos, pero por ejemplo, la FAO establece, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, perdón, establece que luego de la producción luego de la producción energética, la agricultura, la cría de ganado, sobre todo de bovino, es el mayor impacto, es la industria que tiene mayor impacto ambiental. Ahora, ¿qué pasa? Perdón. Cambio de clima. Mil disculpas. Las cámaras que se dedican a la industria cárnica, en Argentina tratan de no mencionar esto, pero en España se atreven un poco más. Y, por ejemplo, ubican a la ganadería en un sexto lugar en cuanto a contaminantes. Ahora bien, lo que suele pasar, es que lo que no se considera cuando se habla del impacto de la ganadería, cuando las cámaras hablan del impacto de la ganadería, hablan solo de gases de efecto invernadero. Pero la ganadería implica además desmontes, uso indiscriminado de agua y contaminación de agua. Ahora vamos a volver a eso. Entonces, siempre hay un manejo de la información de diferentes formas. En fin, de hecho, por ejemplo, hace algunos años, cuando salió la ley de educación climática, y había una más que en este momento se me acaba de ir, salieron las dos juntas, la ley de mitigación al cambio climático, esa es, perdón. Alberto, que era presidente en ese momento, Alberto Fernández, hizo una serie de declaraciones que de hecho todavía están en la página de Presidencia de la Nación, y que sostenía justamente esto. ¿Qué culpa tiene América Latina cuando muchas áreas se desertifican y lo que antes era productivo dejó de serlo? ¿Y qué culpa tiene África en padecer lo que padece? En verdad, tenemos que ocuparnos del cambio climático y de resolver todos los prejuicios que generaron la ambición de los poderosos de seguir ganando a cualquier precio y los negacionistas que decían que el cambio climático no existía y siguieron sometiendo al mundo a más intoxicación. Bueno, en principio, que sí, uno escucha esto y a priori pensaría que hay una serie de cosas que pueden considerarse bien. Ahora, la colonialidad y el colonialismo que cruzan esto, quizás no sean del todo acertados cuando hablamos de una cuestión global como el cambio climático. ¿Por qué? Justamente, bueno, estas también son cifras de la FAO. Yo aquí puse el periodo 2001-2010 porque no encontré un cuadro tan bonito de las últimas cifras, que creo que son del 2019. Pero, como pueden imaginarse, los porcentajes no bajaron, sino que subieron. Y entonces, si vamos a hablar de colonialismo respecto al cambio climático, uno ahí puede ver que las áreas periféricas, como Latinoamérica, África y Asia, son las que están impactando más
en la crisis climática, pero básicamente porque son las áreas que más producen. Y mientras que las otras áreas son las que más compran. En el caso de Australia casi que podría ser lo mismo si no fuera porque el 80% de su superficie es un desierto. Entonces, como les decía hace un rato, la agricultura no solo impacta por las emisiones de metano, sino que también tiene que ver con el consumo y la contaminación de agua y el desmonte de los bosques. Pero además, lo que la agricultura y la cría de ganado genera tiene que ver también con la zoonosis y las enfermedades que traspasan de los animales y en general todas las enfermedades de origen animal, todas las grandes crisis sanitarias que hemos tenido en los últimos 20 años han tenido que ver con zoonosis que provienen particularmente de animales de consumo y de condiciones, las condiciones paupérrimas en las que se los tenía. Desde la influenza aviar, el COVID anterior, el que se conoce ahora como SARS, que también era de origen animal, la influenza porcina y el COVID, todas han sido relacionadas de una u otra forma con el estado en el que se mantenían los animales. Bueno, quizás el COVID no tanto, pero todos los orígenes apuntan a un origen animal. Entonces, de esta forma, ya nos habían culpado a nosotros los consumidores por no cerrar la canilla y por no reciclar las latas que usábamos. Ahora también vamos a culpar a los animales sin culpar al tipo de organización que estamos utilizando para consumirlos. Trayendo de nuevo a dos investigadores argentinos que también han trabajado en análisis del discurso y también bastante en construcciones sociales, como Svampa y Viale, que sostienen que el modelo alimentario a gran escala tiene enormes impactos sobre nuestra salud y sobre la vida de los animales, plantas y campos. Se trata de un modelo construido por las grandes firmas agroalimentarias del planeta. El modelo de agronegocios es responsable del mayor problema socioambiental de la Argentina, nuestro Chernobyl en potencia. Pero, sin embargo, volvemos a ver estas cuestiones que denominamos greenwashing hace un rato y que todas las industrias que tienen que ver con el campo de alguna forma siguen haciendo. Por ejemplo, leche con impacto positivo. Buena para vos, buena para el planeta. Y a mí no me consta ni que sea buena para mí ni que sea buena para el planeta. Y no hay, uno tiene que confiar en la etiqueta, tiene que confiar en el cartel, y en el mejor de los casos en el hermoso video que hacen para mostrar lo que ellos quieren mostrar. También se piensa, presten atención, esto es de Infocampo, un campo más ecológico, cómo reducir los efluentes que se generan en la producción lechera. Pero cuando pensamos, no solo los efluentes, sino que para que las vacas den leche hay que quitarles a sus terneros para poder sacarles la leche, y salen en condiciones paupérrimas de los tambos, y los efluentes suelen tener esta forma. Entonces, veamos si la forma en la que estamos hablando de la producción de alimentos no impacta en la forma en la que esos alimentos se producen realmente. De hecho, sigamos con Infocampo. Semana Verde de Berlín, hacia un extremismo ambientalista. ¿Y qué es un extremismo ambientalista? En general, este señor Gustavo Dígoras, que ha sido funcionario del Ministerio de Agricultura y del SENASA mucho tiempo, y ahora es presidente de la Cámara de Productores, piensa al extremismo ambientalista como el que tiene que limitar de alguna forma la producción. Entonces vemos que no solo estamos lejos de un discurso ecologista, sino que estamos discutiendo las mínimas, pocas trabas que el ambientalismo le está poniendo a la industria de producción de alimentos. Pero incluso esto no solo en Argentina. Vemos, por ejemplo, Justin Trudeau, que fue el ministro canadiense, hace algunos años, con un discurso que promovía un cambio radical
en cuanto a la visión del ecosistema en Canadá, y terminó diciendo que la lucha contra el cambio climático no es una cuestión de blanco o negro. Y bueno, Me parece que te comentarismo puede ser. Hola. Sí, que te Se escucha mal, Rocío. Sí, igual sospecho que me estás diciendo que vaya cerrando. Ahora voy, ya está terminando por acá. De la misma forma, el Consejo para Políticas Climáticas de Suecia sostiene que Suecia va a tener 0 emisiones de gas de efecto invernadero para el 2045. Bueno, no parece algo muy prometedor para el 2045, aunque no sabemos qué va a haber acá. Bueno, vamos a pasar esto por alto. Pero rápidamente, para ir cerrando, Bailey es una investigadora británica que ha trabajado en las cuestiones de ecosistemas, de discurso, ecodiscurso, como lo veníamos denominando. Sostiene también que además ella no habla tanto de narrativas como yo venía hablando hasta acá, sino que habla más bien de mitos culturales que nos atraviesan en una sociedad y que rigen muchos de nuestros comportamientos. En ese sentido, ella identifica un grupo básico que tienen que ver con el mito del progreso, de que todo progreso está bien, el mito del individualismo, que el crecimiento individual se debe dar por esfuerzo individual, de que la ciencia es algo omnipotente y que todo se puede solucionar con ciencia, de que la libertad comercial está bien y que justamente el desarrollo se da a partir de una libertad comercial, de que la vida es una competencia, y finalmente que la naturaleza es una máquina de producir. Estos son como elementos que ella rescata de los mitos, que equivale bastante a nuestro concepto de narrativas hasta acá, que atraviesan las sociedades occidentales. En ese sentido, vemos justamente este tipo de cosas. La idea de que no hay progreso sin esfuerzo, que la vida es una carrera por alcanzar el éxito personal y profesional, y que eso es un círculo virtuoso de la competencia. Lo vemos todos los días, en todos lados, y esto se traslada también en nuestra forma de verlo a nuestra relación con la naturaleza. Y de la misma forma, la ciencia puede verse como la solución al problema climático, como lo venía postulando el fatalismo industrialista, pero también se puede considerar como un factor contaminante. Se suele hablar sin ciencia en el futuro, la ciencia es la solución a las enfermedades, pero esto también es ciencia. Esto también es ciencia y no podemos olvidarnos de que, por ejemplo, muchos de los grandes avances en medicina que disfrutamos, entre comillas, hoy, han sido posibles no solo por la experimentación en animales, sino también por lo que los nazis hicieron en los campos de concentración. Entonces, cuando pensamos en este tipo de aproximaciones, hay que tener en cuenta qué hay atrás y cómo se llega a esto. Una periodista norteamericana que escribió bastante sobre la relación de los humanos con el mundo, decía en el 2012 que usualmente decimos que el origen de muchos de nuestros problemas es complejo e incluso misterioso. No estoy segura de que sea así. Creo que todo se trata de codicia, la negativa a hacer algo respecto al cambio climático, el constante saqueo a los pobres, los niños que mueren de hambre, la guerra contra mucho de lo que es hermoso en la Tierra. Bueno, de nuevo, ella está, de alguna forma, agregándole un matiz más a este discurso industrial antropocéntrico. Entonces, lo que tenemos son estos discursos son básicamente dominantes en este momento, esta visión industrial, donde se piensa que las plantas y los animales y todo lo que nos rodea son menos importantes que los humanos y son simples recursos para que utilicemos. Pero utilizando este tipo de lenguaje, considerando la naturaleza en recurso, lo que hacemos es probablemente
mover gran parte de lo que está pasando. Entonces, voy a pasar rápidamente. Esta es la cadena de pensamiento antropocéntrico occidental: Aristóteles, cristianismo, el mecanicismo cartesiano y la industrialización. Ha sido básicamente la línea que nosotros habíamos en algún punto hasta aquí. Pero tenemos finalmente lo que vamos a denominar perspectivas emergentes, es decir, discursos que si bien no son dominantes, pero están empezando a hacer fuerza y que, como veníamos mencionando, tienen que ver con la escuela pitagórica, el budismo, filósofos entre los siglos XIX y XX, XVIII, XIX y XX, y el ecologismo moderno del siglo XX. Estos discursos emergentes lo que hacen es reelaborar un poco esta historia, estas narrativas, y pensar que los animales y las plantas son importantes en sí mismos, tienen la misma importancia que los humanos. Y en ese sentido vamos a dejar de considerar, a partir de estos discursos, dejan de considerar nuestro entorno como un simple recurso para explotar, y eso, llegado el caso, nos permitiría insertarnos de otra forma en una narrativa de igualdad de condiciones. Bueno, algunos de estos discursos implican retomar perspectivas de pueblos originarios latinoamericanos, pero también tenemos discursos un poco más mainstream en algún punto, desde investigaciones hasta películas animadas como Mi vecino Totoro, o ya yendo más atrás, narrativas como la de Jack London implica un poco una reelaboración de las condiciones en las que los humanos viven con respecto a la naturaleza. Cowspiracy es una gran película, un gran documental sobre la industria ganadera, muy recomendable porque habla bastante de la forma en la que se habla del medio ambiente y los animales. Y bueno, muy rápidamente, para terminar, la idea es que este discurso ambiental, por un lado, es antropocéntrico, industrial y capitalista, mientras que el polo opuesto que había mencionado yo es más conservacionista y sistémico. Ahora, como les dije al principio, en muchos casos lo que vamos a ver es una mezcla de ambos polos. Pero existen dos formas completamente diferentes de pensar la cuestión, digamos, ecoambiental. Nada más. Muchas gracias, espero haber sido de utilidad. No te escucho. Se escucha con interferencia, Rosito. Sí. Perdón, que reciba así al expositor, pero con el problema con el audio me parece que cuando alguien está hablando que no sea Diego se hace como interferencia. Ahí se escucha mejor, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí. En primer lugar, muchas gracias, Diego. Me parece muy interesante y muy importante esta charla. Ahora abro un poco las preguntas, pero antes quería decir que, bueno, que me parecía muy importante que Diego nos dé esta charla porque, como él había nombrado, en el 2021 se sancionó la Ley de Educación Ambiental Integral, que sería un contenido transversal, ¿sí?, en todos los niveles educativos. No obstante, por el momento me parece que de por sí no ha estado lo suficiente en el debate público, como sí quizás la ley de educación sexual integral. Entonces, bueno, no estoy muy segura si los docentes tenemos herramientas para incluir este contenido, que no sea desde el sentido común, ¿no? Y el sentido común en Argentina es bastante problemático. Un poco Diego ya lo dijo, pero yo pensaba antes de la charla, ¿no? En Argentina el especismo es sentido común, el extractivismo es discurso dominante, la crisis climática, bueno, a veces se desconoce, a veces se ve como algo lejano en el espacio o en el tiempo, y sin ser especialista en la ley de educación ambiental, por lo que he visto, tiene un perfil
de esto que digo llamo antropocéntrico, industrialista, de un desarrollo deseable, pero que hay que lograr cierta sostenibilidad. Entonces me parecía muy importante como pensar qué otros discursos pueden estar dando vueltas que sean más críticos que esta visión ambientalista. Yo tengo un par de preguntas, pero no sé si alguien más antes quiere preguntarle algo a Diego. Arranco yo para romper el hielo. Primero es una duda así como por ahí más, no sé si técnica, después una pregunta más amplia. Vos dividís entre ecologismo y ambientalismo, y me parece, por lo que yo entendí, que del lado del ecologismo estaría quizás la postura más crítica, pero no estoy segura que este ecologismo conservacionista, romántico, no sea una postura lo suficientemente crítica, como que quizás habría que poner a ese romanticismo, a ese conservacionismo romántico, como una postura quizás que no, puede no ser tan perjudicial como el ambientalismo, pero que es bastante ingenua, y separarla, ¿no?, de por ahí el transfeminismo antiespecista o de los movimientos, ¿no?, como en el sentido de no un ecologismo por preservar las cosas tal como están, sino más bien por esta idea de respeto a otras especies, de entender cuál es el lugar del ser humano en el mundo. No sé si, no sé, yo no sé nada de esto, solo de escucharte. Me desmuteo. Sí, mirá, la verdad es que si me pongo a pensarlo, probablemente es cierto que se pueda pensar como algo un poco ingenuo en algún punto. Es muy utópico pensar que se puede dar un cambio tan grande. El problema es que, a diferencia de lo que ha pasado en otros momentos históricos, digo, quizás un cambio tan radical, uno podría pensarlo en algún punto como en algún momento, después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo pensaba que podía hacer un cambio súper radical contra el capitalismo. Digo, pensarlo más que nada en esos términos de ruptura tan grandes. Pero lo que pasa es que en este contexto lo que empieza a surgir y se empieza a discutir cada vez más es que el impacto de esto lo estamos viendo ahora y va a ser irreversible en 5 años, no en 3 generaciones, no en 20 años. O sea, las cosas están pasando ahora. Y de hecho puse el ejemplo de Greta Thunberg hace un tiempo porque justamente lo que ella decía era, cuando nos dicen que tenemos que pensar como si la casa se estuviera quemando. Se está quemando ahora, la casa está ahora ardiendo. Tenemos que hacer algo porque los que no vamos a sobrevivir somos nosotros, no nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, esa premura, esa presión que le otorga la urgencia, está haciendo que algunos cambios empiecen a darse más rápidamente. Quizás no tan rápido como podrían darse, pero se está hablando cada vez más. De hecho, que estemos saliendo en muchos aspectos de esta idea de ambientalismo y estamos entrando en muchas ideas de lo que yo denominé ecodiscursos o ecologismo, están entrando cada vez más en el sentido común, se están discutiendo cada vez más. Quizás no se ha llegado todavía a un cambio tan brutal, pero están ingresando muchas de esas ideas al sentido común, porque, como decía, el cambio se nota mucho, se está notando mucho ahora. Hoy en Buenos Aires, salvo por la ola polar del otro día, de hace un par de semanas, el frío invernal de Buenos Aires desapareció. Todos los días se hablan del Ártico y la Antártida y la cantidad de cómo están retrocediendo los glaciares. Sin contar que también todos los veranos europeos, también el calor en Europa se da a niveles insospechados. Si estamos hablando de Europa, que es el continente más poderoso del mundo, digo, si pensamos lo que pasa en otros continentes donde tampoco nos llega demasiada información, pero bueno, creo que tiene más que ver.
Y te pregunto, en esa línea, ¿cómo podría ser, si lo pensaste, una narrativa contrahegemónica? Digo, también por ahí para pensar recursos, para salir de este sentido común, de la responsabilidad, ¿no? Porque es cierto, me parece, por lo menos en mi época en la escuela era todo el tiempo, y no sé si seguirá así, la responsabilidad individual, eh, en estas acciones que en realidad tienen un impacto nulo. Entonces, bueno, ¿cómo podría ser una narrativa alternativa o contrahegemónica? Eh, lo que pasa es que me parece que no solo lo que estaría en juego aquí sería la narrativa, sino que está también la posibilidad, no digo ya necesariamente de imponer una nueva narrativa, pero sí de tratar de masificarla. Y en ese sentido me parece que, contra lo que puse, por ejemplo, del Comité de Políticas Climáticas de Suecia, que en 2045 vamos a tener esto menos de emisiones, creo que las narrativas en todo caso tienen que empezar a cambiar desde los primeros estadios educacionales, es decir, no podemos seguir hablando de los chicos en la primaria diciéndoles que existe algo llamado recursos naturales, sino que tiene que haber una perspectiva que nos integre un poco más como parte de un ecosistema y no como la casta hegemónica dentro de ese ecosistema, perdón por usar el término casta, y empezar a hablar desde esos estadios, pero también tiene que verse reflejado en estadios superiores y en políticas públicas. A mí hay dos cuestiones que me chocan bastante, particularmente, no solo pasa aquí en Argentina, me lo he conversado mucho con colegas en otros lugares, incluyendo países que se asumen como súper desarrollados en cuanto a en materia ambiental, como Suecia, y como ya hemos visto varios ejemplos de Suecia, la verdad Suecia va para atrás, te habla mucho, pero no hace demasiado. Y justamente me parece que hay poco debate dentro de la academia argentina respecto a esto. No es un tema, al menos en el área del discurso, sobre todo, no es un área, no es una temática que esté muy desarrollada ni que demuestre mucho interés. Y en ese sentido, al no haber tanto debate dentro de la academia, tampoco hay una articulación con los poderes que sí tienen por ahí un poco de algunas herramientas como para al menos expandir el alcance de estos conocimientos a nivel políticas públicas. Digo, un ejemplo súper tonto, pero el otro día estaba viendo un documental sobre la reconversión del Jardín Zoológico de Buenos Aires en Ecoparque y toda la cuestión que hubo detrás del caso de la orangutana Sandra. Y por ejemplo, la jueza y todo el equipo del juzgado que trabajó detrás del caso de Sandra no tenía la más remota idea de quién contactar, no tenía la más remota idea de qué estudios había disponibles o cuál era el estado del área, no solo legislativo, sino en cuanto a investigaciones biológicas, en cuanto a cuestiones de entorno, cuestiones de inserción específico del orangután específicamente, no tienen ni idea de nada. Entonces, me parece que también justamente tiene que haber una articulación mayor a partir de posibilitar un poco más ciertas discusiones en el marco de la academia. Lo que pasa es que todavía sigue sin generar algún tipo de interés. Bueno, ahí, esperen que yo estoy siempre tecnológicamente complicada. Ahí Marcela dejó un mensaje, lo leo: gracias, tu ponencia ayuda a seguir pensando los graves problemas que estamos viviendo. Lo difícil es hacer entender como docente que la cuestión no pasa por lo que cada persona o grupo de personas puede hacer, sino por la voluntad política de tomar medidas para detener la hecatombe, y está visto que eso no va a ocurrir. Sí, no, tal cual, ¿no? Me parece que por eso me parece que está bueno esto de que en todo caso la educación sirva para pensar el problema desde otra perspectiva, cambiar los discursos para cambiar la perspectiva, y por ahí sí es una responsabilidad colectiva, pero, por ejemplo, para presionar
en los cambios en los modos de producción, o no, todavía a veces parece extremista cuando hay personas que se oponen o grupos, ¿no? Al extractivismo, a la minería. Bueno, me voy a callar un rato y voy a dejar a ver si tienen más preguntas el resto de los participantes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Pensaba con respecto a todo esto, que pensaba en la ley bases, ¿no? Que tiene, por ejemplo, el RIGI, y cómo eso habilita un discurso que en el nombre del progreso económico o de poder sacar de pronto la producción adelante, se justifica cualquier cosa, ¿no? Como decir, bueno, si uno se opondría, o sea, había un discurso que se opone a que lleguen inversiones, eh, perdón, voy de nuevo, como que un discurso que llama inversiones por un lado, se opone directamente con un discurso que cuida el medio ambiente, y de pronto cuidar el medio ambiente o, o proteger sería como estar en contra del crecimiento, ¿no? O sea, era un poco lo que pensaba con respecto a esto de los discursos y de esta ley también de la educación ambiental. Bueno, eso creo que es un punto clave, porque justamente, al menos en Argentina, y la cita de Alberto la dejaba el punto bastante claro. Creo que siempre se piensa en esos términos, ¿no? Si vamos a hacer algo que no perjudique a la industria o los puestos de trabajo. Y, a ver, yo obviamente no estoy en contra para nada del desarrollo y que la gente quiera tener, que la gente tenga trabajo y que todos tengan una vida digna. Ahora, no hicimos cosas en otro momento y esto casi que empieza a establecer otro tipo de prioridades. A ver, con esto no estoy diciendo que la gente tiene que morirse de hambre y hay que salvar el medio ambiente. Lo que estoy diciendo es que siempre se pensó en términos de plata. Entonces, se hace esto, pero hasta donde se puede, y la voluntad política, en el mejor de los casos, está atada a ese tipo de vaivenes. Ahora, eso, hablando de determinadas cuestiones políticas, independientemente de ideologías, digo, solo por lo que dijeron. Alberto tenía esa postura. Ahora, Milei es, ¿cómo se llama? Descree totalmente del cambio climático, sostiene la misma postura que Trump, y es que el cambio climático no existe. Y eso es también es una cuestión interesante porque, por ejemplo, Trump se basó en una idea que tampoco no está muy difundida, pero, por ejemplo, la gente como Trump y Milei dicen que el cambio climático no existe porque el planeta está levantando solo su temperatura independientemente de la acción de los humanos. Ahora, que estamos acelerando y muy rápido ese calentamiento es un hecho. Pero bueno, esa gente lo que termina diciendo es eso, que el calentamiento global se debe solo al desarrollo natural del planeta, que es la misma idea de desarrollo humano detrás. Lo que pasa es que, y perdón, esto también me lo había olvidado hace un rato, lo que tiene que quedar claro es que no estamos destruyendo el planeta. En el mejor de los casos, lo que va a pasar es que estamos destruyendo las condiciones que posibilitan la vida tal como la conocemos. O sea, vamos a reventar todo el planeta, se va a reciclar solo y en 200 millones de años algo va a volver a pasar y va a volver a salir vida. Pero estamos destruyendo las condiciones que posibilitan nuestra forma de vida. Y volviendo al punto anterior, sí, en Argentina y sobre todo en los países periféricos siempre se tiende a pensar en esos términos. Por eso me resultaba importante la visión del fragmento de Alberto, porque es como muy gráfico en ese sentido. Todo hacemos hasta donde podemos, pero no vamos a tocar un mango. Y sí, yo lo entiendo, me parece bien, pero me parece que ahora la discusión tiene que darse en otros términos también, porque estamos con los problemas muy encima ya. Pensaba en estos eslóganes que están surgiendo, ¿no? Que quizás son buenos para como cambiar los términos del debate y por los impactos que pueden dar los eslóganes, ¿no?
por ejemplo, las pintadas en las calles, que algunos deben haber surgido probablemente a partir de la Rini, como, bueno, el agua vale más que el litio, porque en realidad esa idea, ¿no? De, no, bueno, lo decía Diego recién, pero no poner trabas al crecimiento, porque la gente es pobre y tiene que tener trabajo para vivir mejor, cuando en realidad es totalmente contraproducente. No es una oposición, como, bueno, si querés trabajo, entonces hay que fomentar el extractivismo o la industria contaminante. Y meto este pie, por si Diego quiere decir algo, creo que estaba entre las filminas que yo vi, pero no sé si dio el tiempo. Bueno, por ahí pensar discursos alternativos como el de la ayuda universal. Yo había visto en una filmina por ahí, tiro ahí el pie. Una cosa súper corta. Pero estos discursos, incluso como el de Alberto que mencionábamos recién, siempre hablan de crecimiento para que haya puestos de trabajo, pero nunca hablan de redistribución de los recursos. O sea, si lo pensamos estrictamente, nunca te dicen, vamos a sacarle a todos los que tienen guita arriba, vamos para abajo y reorganizamos la industria de otra forma, porque aún si lo pensamos en términos de recursos, hay suficiente para todos. Lo único que hay que hacer es redistribuirlos, pero nunca se habla de eso. Eso por un lado. Y por otro lado, también ligado un poco con este tema de la redistribución, el ayuno y las ideas que estaban en el libro de Linera que mostré rápidamente, también tienen que ver un poco con volver a una organización más comunitaria, donde cada grupo tiene su propia tarea y los recursos son distribuidos de forma equitativa, pero hay un trabajo comunitario, una idea más de, ¿cómo se llama? De comunidad. Digo, quizás no a nivel producción, pero por ejemplo algo que me impresionó mucho es que la ONG XR, que empezó siendo una organización animalista y terminó siendo una de las organizaciones ambientalistas, ecologistas, perdón, más grandes dentro de la Argentina, XR trabaja de esa forma, como grupos comunitarios separados donde cada uno tiene autonomía y aportan un todo. Y todos tienen, de alguna forma, el mismo poder de voto adentro, pero cada uno, adentro de la organización, pero cada uno se especializa en una temática particular. No sé si alguien más quiere hacerle alguna pregunta a Diego, o algún comentario. No sean tímides. Bueno, no sé, Diego, si querés decir algo más para terminar. No mucho más, yo los aburrí bastante con todo esto y no quiero generar más confusión de la que probablemente generé. Me gusta hablar de esto y hablo mucho. Pero bueno, nada, muchísimas gracias a todos por la presencia, por su atención y cualquier duda, no sé si dejé mis datos ahí, pero bueno, me pueden googlear y me contactan para lo que fuere que tenga que ver con esto. Gracias. No, gracias a vos, Diego. Muchas gracias a ustedes por participar. No sé si alguien me fueron pidiendo, yo contesté muy escuetamente porque estoy con el celular, pero si alguien más necesita el formulario de inscripción, y me avisa. ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, Muchas gracias, nada. profe. Gracias a ustedes y bueno, espero que haya abierto un poco ideas para pensar dónde colocar cada uno de estos discursos que a veces escuchamos sobre el medio ambiente y la ecología, y también por ahí ir pensando estrategias, que haya servido para pensar estrategias para aplicar esta ley de educación integral. Bueno, y muchas gracias, Diego, y nos vemos en alguna otra actividad de la Semana Única Virtual.